buenos días, bienvenidos todos y todas a esta última, pero no más importante, jornada de trabajo de las Jornadas Académicas 2026. Antes de dar inicio, cedo el uso de la voz a la doctora Susana Aurelia Preciado, coordinadora general de docencia, quien a nombre de nuestro señor rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz, dará un mensaje de bienvenida a nuestra invitada y a toda la comunidad universitaria. Adelante, doctora Susana. Muchísimas gracias, maestra Adelaida. Bueno, pues hemos llegado, así como dijo Adelaida, a nuestra última conferencia, pero quiero decirles que del listado que nos entregaron, cuando yo leí El sabor de la interculturalidad, yo dije, yo quiero saber de qué se trata eso. Espero que muchos de ustedes también lo hayan percatado de esa manera. Bueno, a nombre de nuestro rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, saludo con mucho afecto a la maestra, la licenciada, nuestra gestora cultural, Sonia Santos, que el día de hoy estará aquí con nosotros la Universidad de Colima, hablándonos de un tema sumamente importante, porque tiene que ver con eso que estamos trabajando, tanto en el PIDE, que hoy se anunció que ya está disponible para todos nosotros, así como también es un eje muy importante, un tema muy importante dentro de lo que es nuestro nuevo modelo educativo, que en breve también pronto les estaremos dando a conocer. Muchísimas gracias, Sonia, por aceptar participar con nosotros en estas jornadas académicas, que como seguramente ya te hemos explicado, es el ejercicio en el cual tenemos cada semestre para que nuestro profesorado, nuestro personal académico que está en el área de la docencia, que está también en el área de la asesoría académica, tengan la oportunidad de reunirse, de poder escuchar, reflexionar sobre temas diversos. Y bueno, en estas jornadas el tema principal fue el pensamiento crítico y la inteligencia artificial. Bienvenida a Colima a través del Zoom. Esperamos, así como platicamos antes de iniciar esta actividad, de que no sea la primera vez, sino que más adelante también puedas venir aquí a Colima, puedas conocer nuestro estado tan bello, que tenemos montaña, tenemos playa, tenemos casi de todo. Y también platicamos de la tortilla, y entonces aquí también tenemos diferentes estilos de tortilla, desde bien chiquitas, que son los sopitos, hasta bien grandes, que son las tostadas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la institución, y bueno, te damos la bienvenida, como te decía al principio, no solamente a nombre de nuestro rector, quien está muy interesado en esta actividad, sino también de toda la comunidad académica que estamos aquí hoy reunidas. Adelante, Adelaida, para esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bienvenida, doctora Sonia. Y bueno, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Esperemos que muy bien. Muy bien y muy contenta. Muchas gracias. Me parece muy bien por la invitación. Muchas gracias a usted. Y bien, pues voy a darme a la tarea de leer una parte de toda esta experiencia que rodea la profesión de la doctora Sonia Santos, para conocer un poquito más sobre la persona que el día de hoy nos acompaña. Ella es gestora cultural con más de 3 décadas de experiencia en el ámbito museico, la curaduría de arte y la comunicación cultural. Es reconocida por su capacidad para articular proyectos que integran planificación estratégica, recaudación de fondos y el fortalecimiento de la participación comunitaria, promoviendo una gestión cultural con impacto social. Actualmente se desempeña como directora general del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONAR, desde donde lidera iniciativas para el impulso y la preservación del arte popular mexicano. Anteriormente también dirigió la Fundación Olga y Rufino Tamayo, asociación que apoya económicamente el Museo Tamayo. Ha ocupado cargos de coordinadora administrativa en el Museo Jumex. Además de su gestión en instituciones culturales, su aporte como investigadora y escritora ha sido realmente significativo. Formada como licenciada en Historia en la Universidad de IEU, Letras Españolas en la Universidad Regiomontana, y un sinfín de cosas más que le rodean en su profesión. Así que le damos la bienvenida, doctora Sonia Santos. Le recordamos que tiene 45 minutos para su exposición. Posterior a ello, daremos 15 minutos a los compañeros
para leerle algunas de las preguntas que previamente irán escribiéndonos en el chat. Le damos la bienvenida cordial. Muchas gracias. Muy generosos con hablar sobre mi trayectoria. Yo nada más quisiera agregar que soy comedora, por profesión, afición, necesidad y gusto. Me gusta la comida y bueno, pues a partir de ahí es como yo he descubierto una parte muy importante de la cocina. Si me lo permiten, inicio ya con mi plática, ¿verdad, maestra Adelaida? Esta es una charla que, bueno, independientemente de lo que yo les pueda aportar sobre mis conocimientos, pues les quiero decir que para mí es un placer, así como el comer, compartir con ustedes lo que yo sé, lo que yo he descubierto a través de la cocina y como bien lo dice el título, que me gustó muchísimo cuando me invitaron, el saber de la interculturalidad, el sabor, perdóname, de la interculturalidad, pues es algo muy importante porque creo que cuando hablamos de interculturalidad, pocas veces pensamos en la cocina y sin embargo los procesos interculturales se vuelven sumamente evidentes y profundos a través de las cocinas. Estas no es que se internacionalicen, se van transformando lentamente, cambian porque las personas se mueven, porque llegan extranjeros, porque hay migraciones voluntarias o forzadas, porque existen colonias, virreinatos, guerras, exilios, y cada uno de esos movimientos va dejando una huella a partir de lo que el ser humano carga en su bagaje, sobre lo que come, sobre lo que cocina y sobre cómo se nombran las comidas. La gastronomía es uno de los lenguajes más honestos de la interculturalidad, porque no responde a decretos, ni a discursos, ni a manifestaciones de formas de pensar como tal, intelectuales. Responde a la necesidad de la memoria, de la necesidad de comer, de la adaptación, y lo que hoy consideramos como tradicional, muchas veces es el resultado de siglos de influencias, de transformaciones. La misma tecnología y los avances en la forma en que cocinamos, las herramientas, los útiles, pues se han manifestado en un platillo. Hablar del saber, de la interculturalidad, de la gastronomía, pues verdaderamente es reconocer que el conocimiento culinario no es puro, no es estático, es un saber mestizo, híbrido e histórico. Bueno, pues la que sigue, por favor. Las cocinas no se internacionalizan, como ya lo dije, se transforman lentamente. Cambian porque las personas se mueven, porque llegan extranjeros, porque hay migraciones, como lo dije, voluntarias o involuntarias, porque existen virreinatos, colonias, porque los seres humanos nos desplazamos, hay conquistas, hay guerras, y han sido históricamente los grandes motores, estos movimientos que hacen que las cocinas cambien. Las colonizaciones han impuesto ingredientes, técnicas, jerarquías del gusto, pero también producen resistencias y adaptaciones. Muchos ingredientes considerados extranjeros sobreviven porque se ajustan a los contextos locales, a los climas, a los saberes previos, a lo que comúnmente llamamos tropicalización. Las guerras, por su parte, han modificado dietas enteras. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, platillos en Corea y en Tailandia, cuando estas guerras, producto de los movimientos bélicos a finales de los 60 y principios de los 70 en Asia, en Vietnam y en estos países que acabo de mencionar, pues los mismos soldados dejaron una herencia muy importante ahí. Hay un platillo que se llama, ¿cómo se llama? Arroz frito americano.
American Fried Rice en Tailandia, el cual es un arroz frito como el que hemos comido todas nuestras vidas en algún restaurante asiático, sobre todo en los chinos, y le ponen ketchup y le ponen spam. No sé si ustedes conocen el spam, que es esta carne de puerco que está curada, que viene en latas, y entonces, pues esta migración temporal de la Armada estadounidense en Tailandia deja ese vestigio ahí. Y lo mismo pasa en Corea del Sur con una sopa de fideos en el cual también le incluyen spam, porque había, bueno, escasez de comida, escasez de alimentos en general durante las guerras que son terribles para la humanidad. Entonces iban a las estaciones donde estaban los estadounidenses, que les llegaba comida en los aviones y compraban estas latas para alimentarse y ya las incluyen en sus platillos. Entonces es un tema que verdaderamente ha dejado en los países, en el caso, por ejemplo, de esta guerra, pues su vestigio y su huella. Han modificado las guerras dietas enteras, como dije yo, introduciendo sustituciones, gracias a las economías de escasez y nuevas formas de conservación. Desde otro punto de vista, la interculturalidad gastronómica no es una elección estética, sino una consecuencia histórica. La que sigue, la cocina registra los movimientos de la historia antes que los libros. La historia se va forjando y se va formando a partir de los vestigios que nos llegan del pasado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no estuvimos en Vietnam, nosotros no fuimos migrantes como tal cuando llegaron aquí a México los europeos, sino que al no ser testigos, la historia actual conforma la historiografía, los vestigios históricos, como la arqueología, como los mismos libros, y eso es lo que hace que nosotros la construyamos. Entonces, nosotros con el tiempo es como podemos ir moldeando lo que sucedió en el pasado. Y es como nosotros aprendemos y damos por concluido un pasado histórico que nos enseña qué fue lo que permeó. En estos momentos nosotros no estamos verdaderamente valorando, por ejemplo, lo que las redes sociales, no valorando, identificando lo que las redes sociales están produciendo, en el caso, por ejemplo, de la gastronomía, cuáles van a ser las conclusiones, sino que dentro de muchos años más adelante, a lo mejor algunos siglos, se va a poder definir cuál fue la influencia de lo que ha pasado a través de, por ejemplo, las redes sociales, el internet, que ahora pues ya nos llega el conocimiento de las cocinas del mundo entero en un clic. Ya podemos saber qué se come en Uzbekistán, en alguna comunidad desconocida para nosotros en la India, gracias al internet, y esto es lo que nos ha ido formando y lo que nos enseña y lo que también permea. Es muy importante hablar del internet, de cómo, por ejemplo, los chefs que están ahorita en boga, que son muy famosos, pues toman las ideas de otros países, de otros continentes para integrarlos, y eso en un futuro nos va a dar la pauta de qué fue lo que sucedió en la época de la actualidad. Y como lo dije, la colonización, las jerarquías del gusto, en fin, todo esto es lo que ha ido, son influencias que se han ido integrando, como lo digo, no de inmediato, a veces pasan generaciones antes de que algo se considere ajeno y se vuelva propio. La gastronomía trabaja a largo tiempo porque asimila, transforma y resignifica. Por eso es importante distinguir entre internacionalización e influencia orgánica. La primera es rápida.
Nos llegan aquí, a México, a nuestras ciudades, comunidades, restaurantes de alguna influencia, algún italiano, por ejemplo, que llegó a vivir a Manzanillo, algún francés y pone una pizzería o un bistro francés, a lo mejor aunque sea modesto, pero trae otros conocimientos. Es importante distinguir que esa es internalización. La influencia ya será orgánica. La primera, como lo dije, es rápida y es visible, muchas veces superficial, y la segunda, cuando se ajusta al gusto de un lugar, pues trabaja a largo tiempo porque hay que asimilar y se transforma. Las cocinas tradicionales son en realidad archivos de migración. Ahí podemos ir viendo qué fue lo que llegó. Muchas veces no sabemos ni siquiera cuándo ni dónde surgió. Yo soy de Monterrey, tengo esta cultura muy allegada a la cultura del sur de Texas, al mismo Texas, porque ha sido un vaivén de cómo van las comidas hacia el norte, hacia el sur a través de los siglos, en una región en donde podríamos hablar de una gastronomía que no tiene una frontera política. Existe la comida Tex-Mex en Estados Unidos, que sí, que es diferente, porque nosotros no comemos esas tortillas de harina que no son las nuestras, y que el chile con carne, y que es influencia también de los Estados Unidos. Sí, pero tenemos ese bagaje que va y viene cuando ellos venían, cuando nosotros vamos, y se han generado esta cocina que, si bien es cierto que allá le dicen Tex-Mex, pues acá le decimos una influencia de lo que se ha dado en México, en el norte del país, en el caso específico del que estoy hablando, de Monterrey. Lo que hoy llamamos tradición fue alguna vez una influencia extranjera. La que sigue. La cocina registra los movimientos de la historia antes de los libros, como lo he estado mencionando. Hoy hablamos de gastronomía global, pero no todo intercambio contemporáneo puede compararse con los procesos históricos de la influencia intercultural. ¿A qué me refiero? La globalización tiende a acelerar los tiempos, como ya mencionamos con el caso del Internet, y a simplificar los retos. Ingredientes y platillos circulan sin historia, sin contexto, sin memoria, lo que abre las puertas a la apropiación cultural. El desafío actual es distinguir entre intercambio y extracción, entre influencia orgánica y consumo descontextualizado. Desde defender la memoria culinaria no significa cerrar fronteras, sino reconocer los procesos históricos que dieron forma a las cocinas. Como lo estaba diciendo, el extranjero en la cocina, la influencia orgánica y a largo tiempo, las influencias que se vuelven una tradición, el tiempo largo de la cocina. Todos estos ingredientes, todas estas especies que nos llegaron, recordemos que nosotros éramos un puente bellísimo entre Asia y Europa, que cuando Colón encuentra América y se distingue que no eran las Indias, que era un nuevo continente, fue con el objeto de buscar nuevas rutas para llegar a Oriente. Recordemos que ya había llegado el Imperio Otomano en el siglo XV, 1400, ay, si mi memoria no me falla, 50 y tantos, es cuando llegan los otomanos a lo que hoy es Turquía, a lo que se llamó el Imperio Otomano, y ahí en Estambul cerraron la frontera, dijeron ya no viene nada, la ruta de la seda, que si bien es cierto que traían sedas, pues también traían todas estas especies como el clavo, como la canela,
a Europa, la cierran, ponen aranceles, no dejaban pasar, quisieron controlar ese comercio los otomanos, y es cuando los europeos dijeron, bueno, ahora ¿cómo vamos a llegar nosotros a Asia? Se topa Colón con lo que hoy llamamos América, los portugueses le dan la vuelta por el sur a África, y entonces es cuando empieza esta gran migración, consecuencia de los descubrimientos de los conquistadores, y la Nueva España, que hoy es México, pues era el gran puente entre Asia y Europa. Quiero imaginar yo aquellos barcos, aquella nao de China, que malamente le llamamos así porque ni era nao ni venía de China, era un galeón que venía de Manila. Esos galeones que eran unas bodegas gigantescas. Si ustedes ven una imagen sobre un galeón, se van a impresionar de cómo toda la base del barco, pues eran las bodegas de todo lo que traían. Yo quiero pensar cómo llegaban ahí a lo que hoy llamamos Acapulco, esa hermosa bahía, y se tardaban a veces hasta 2 meses en bajar todo lo que traía el galeón. Claro, porque había comerciantes, por aranceles, porque iban poco a poco, porque pues no era lo que hoy, la tecnología y los medios de comunicación que hoy tenemos. Pensar en el futuro del sabor intercultural desde la gastronomía implica aprender a leer la historia de los platos. El extranjero como presencia cotidiana. Esta foto que tenemos aquí es una torta. ¿Qué más mexicano puede haber que esta torta? Pues les quiero decir que de lo que están viendo, lo único mexicano es el jitomate o tomate, como le quieran llamar. Porque aquí nada de lo que están viendo ustedes había. Entonces, ¿esto es extranjerismo o es interculturalidad? ¿O es un plato mestizo? El trigo llega con los españoles o castellanos, como les queramos llamar, porque en aquel entonces el concepto como España no existía. El pan llega con ellos, el puerco del jamón llega con ellos, la lechuga es una hortaliza que se cree viene de Asia, la popularizaron los romanos y los griegos, y también asiática la cebolla. Entonces, vuelvo otra vez a mi pregunta. ¿Esto es influencia extranjera o es nuestra torta? Pues es nuestra torta. ¿Qué más mexicano puede haber? Es importante mencionar que la torta surge en el siglo XIX como un alimento que se podía cargar, que se podía comer fácilmente en las calles. Hay teorías diferentes, que si antes, que si sí. Es lo mismo que pasa con el taco, que hay estudios que dicen que el taco como tal no existía antes de que llegaran los castellanos, los españoles, que el acto de doblar la tortilla y comértela así se cree, porque ni siquiera hay fuentes fidedignas ni vestigios que nos digan al respecto, que fue cuando la caída de Tenochtitlán, que hizo un gran festín Hernán Cortés, y fue cuando empezaron a doblar la tortilla y comerla como taco. En fin, todo este tipo de ejemplos son muy interesantes. Cocinar es un acto de memoria. En cada receta sobreviven migraciones, colonias, guerras, encuentros culturales. Y es importante reconocer que las influencias extranjeras no debilitan la identidad culinaria, al contrario, la enriquecen. Aquí agrego que, pues, como todo en la vida cotidiana, en el ser humano, evoluciona. Nosotros no comemos como en la época de las cavernas, no comemos como hace 3,000 o 4,000, como los olmecas en México, pues ha ido evolucionando. Es importante mencionar que eso tarda sí siglos, muchas veces años, y que hay que tener la apertura para poder saber que esto que estamos viendo, nuestra torta, nuestra identidad, pues tiene un elemento, un ingrediente que verdaderamente es americano. Esta reflexión reconoce que la gastronomía es uno de los saberes interculturales más profundos que tenemos.
un conocimiento que no se impone, se hereda, se adapta y se comparte. El, lo que hoy llamamos tradición fue alguna vez una influencia extranjera, como lo mencioné con la torta. Aquí en esta fotografía, pues si bien es cierto que el metate es mexicano, que las fibras naturales en los canastos pues han sido parte de nuestra historia, de nuestros conocimientos, las ollas de barro. En este caso son elementos artesanales dirigidos a la cocina, algo muy lindo que a mí me gusta mucho compartir cuando hablo de arte popular, de artesanía, es que pues yo creo que casi el 50% de la artesanía está dirigida a la cocina y al comer. Aquí lo podemos ver. La artesanía nace, lo que hoy vemos bellísimamente decorado con todos estos elementos que nos han dado tanta identidad, han sido nuestros más grandes embajadores de la artesanía mexicana hoy, con estos artistas que tiene México, con esa forma de desarrollar el arte popular, pues es una influencia en su gran mayoría de la llegada de los extranjeros a México. La forma de tejer los canastos ha ido evolucionando a partir de estas nuevas tendencias que llegaron del extranjero. La talla de madera también pues no digo perfeccionó, pero sí evolucionó con las nuevas herramientas que llegaron con los españoles. El colorido que llegó con todos estos tintes que llegaron también con los españoles, las formas de hacer la artesanía, pues también lo fue así. El vidrio, el vidrio, las copas, las jarras, este vidrio soplado tan hermoso que tienen ustedes ahí en el estado vecino de Jalisco, pues eso no existía aquí el vidrio se cree que viene de los egipcios y que ellos fueron los que transformaron esta arena sílica, la calentaron, la derriten y la transformaron en vidrio. El mismo colorido, los textiles, esos coloridos que trae esta cocinera tradicional, pues son nuevas formas de ver la naturaleza, porque recordemos que la artesanía surge a partir de lo que tiene el artesano en su entorno. En primer lugar, es un objeto utilitario. ¿Y qué es lo que trabaja? Si hay palma, la teje; si hay piedra volcánica, hace los metates y los utensilios para la cocina; si hay algodón, lo teje; si hay tintes naturales, como en el caso de Oaxaca, la grana cochinilla, está este rojo intenso. Entonces, pues es lo mismo que lo que pasa con la cocina. ¿Por qué en México la cocina del norte, que yo le llamo la sofisticación de la sencillez? Porque con 5 ingredientes en el norte puedes hacer un gran platillo. ¿Por qué? Porque no tenemos esos bosques y esas dádivas que la naturaleza da en el centro, en el sureste, lo que tienen ustedes. Nosotros, por ejemplo, en el norte, hablando específicamente de Monterrey, pues no tenemos los mariscos y los pescados que tienen ustedes, ese cóctel caliente de Colima que no lo encuentras, bueno, es como semitibio, ¿verdad? Que no lo encuentras en ninguna otra parte de la República con esa calidad de productos del mar, pues no los tenemos en el norte. Entonces, el ser humano utiliza lo que tiene a su alrededor. La que sigue. La globalización, apropiación y memoria culinaria, pues esto es un tema muy complicado. La pérdida del contexto histórico, sí que ricas las hamburguesas, sí que ricas las donas, sí que ricas las papas fritas que nos llegan. Fíjense qué chistoso en el caso de las papas. Nosotros mandamos las papas a Europa y nos regresaron fritas.
mandamos el cacao y nos regresaron el chocolate. Entonces, pues no hay apropiación ahí cultural. Es como si les decimos nosotros a los suizos, oigan, ustedes hicieron chocolate con nuestro cacao, se apropiaron. Pues no, digo, son formas que a lo largo de la historia y con los siglos pues han ido cambiando. Aquí en América no existían las frituras. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que había algunos aceites, porque muchos de los ingredientes que nos da la naturaleza se pueden hacer aceites, pero no había manteca de puerco, no teníamos esa habilidad, costumbre, conocimiento, como le queramos llamar, de freír algo como es el caso de las donas. Y bueno, pues eso con el tiempo se han ido popularizando. La dona pues es un producto que se desarrolló en Estados Unidos, la que sigue. Y bueno, pues también esto, pues la globalización contra procesos históricos es un tema complicado. Aquí sí ya hay productos muy ricos, muy naturales, como pueden ver, de frutas y verduras, pero pues ya están sobre estos cacharros de plástico, comida rápida que hay que llevar a la escuela o a la oficina, en la que nosotros pues tenemos que adaptarnos a este tipo de circunstancias, porque nuestra vida cotidiana así nos los exige, pero pues sí, es un tema que el tema de la globalización, que nos llegan todas estas influencias también, o nosotros las generamos, con un proceso histórico, pues sí hay que tener un poco de cuidado de saber distinguir qué es nuestra cocina tradicional y qué es la comida rápida, que a lo mejor en algún momento puede desaparecer porque la tendencia es comer más sano, pero pues ya veremos la historia en un siglo, ¿qué va a decir sobre esto? A lo mejor va a decir, híjole, alguna vez hace 100 años los seres humanos comían productos con todos estos aditivos artificiales y eso fue en el siglo, finales del siglo XX, principios del XXI, pero pues eso cambió porque bueno, pues así evolucionamos los seres humanos. La que sigue. Seguimos con estos procesos de la cocina sin memoria, se vuelve mercancía, las latas. A veces no hay que ser tan duros, por ejemplo, con las latas y estas marcas que nos dan productos alimenticios enlatados. Estos surgen, muy importante decirlos, en una época, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en una época en que hubo guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los hombres se iban como soldados y las mujeres se quedaban en sus casas y tenían que trabajar. La industria se quedó sin mano de obra, se quedó sin obreros, las mujeres tuvieron que empezar a salir. Menos mal que ahí fue la puerta que abrió a las mujeres para empezar a trabajar, pero ¿qué daban de comer en su casa? Entonces, la industrialización es muy importante, que en algún momento ayudó a la mujer a que saliera y pudiera ir a trabajar. Imagínense hacer un pan de caja como el que estamos viendo aquí, o una lata de sopa de tomate, con estas mujeres que tenían que salir temprano en la mañana, regresar en la tarde, con los niños, quién se los cuidaba, si la familia, los colegios, tenían que ir a trabajar, y las guerras, pues, fueron las causantes para bien y para mal. Para bien porque la mujer por primera vez pudo salir a trabajar sin que tuviera esta negatividad por parte de la sociedad, que dejara solos a los hijos, solos a la cocina, no les daba bien de comer a la cocina, pero este tipo de cocina permitió que pudiesen llegar y dar de comer a las familias. Creo que esto es muy importante. Ahora está volviendo un movimiento que dice que los productos enlatados no son tan malos. El problema es los elementos artificiales y conservadores, la que sigue, que nos pueden afectar a la salud del ser humano. La que sigue, Jorge.
El futuro del saber de la intercultural, del saber intercultural. Pues es la cocina, es la memoria, es que no se nos olvide que tenemos cocina tradicional, que es cocina sana, que es cocina que hemos heredado de generación en generación, que son las mismas familias las que nos han dado esta cocina tan deliciosa, tan nuestra, tan mexicana. Cuando no hemos oído nosotros que los, bueno, no sé si ustedes, en mi tierra, en Monterrey, aunque vivo en la Ciudad de México, no era popular ni es popular el chile en nogada, pero si tú vas a Puebla siempre te dicen, el chile en nogada de mi abuelita es el mejor, el pozole de mi mamá es el mejor, el bacalao de Navidad de mi mamá es el mejor, los tamales de mi abuelita son los mejores. Siempre te dicen eso, o sea, eso quiere decir que la cocina nos une, la cocina es la que se hereda. Muchas veces se mueren las abuelas, por favor, pregúntenles a sus mamás y a sus abuelas cómo son las recetas, porque a veces yo conozco abuelas de amigas mías que no, ni siquiera las dejan entrar a la cocina mientras están cocinando para que no vean qué le están poniendo. Eviten que suceda eso, no perdamos nuestras tradiciones. La que sigue. Y bueno, quisiera cerrar con esta sencilla imagen. Cada vez que una receta se transmite de una abuela a una hija, de un migrante a a una nueva tierra, de una comunidad a otra, no solo se comparte comida, se comparte una historia de desplazamiento, de pérdida, de adaptación, de esperanza. En cada plato hay alguien que llegó de fuera, hay alguien que tuvo que aprender a nombrar de nuevo los ingredientes, a sustituir lo que no había, a cocinar con nostalgia, con ingenio, con el tiempo. Ese gesto dejó de sentirse extranjero y se volvió hogar. ¿Qué más? Así como les dije de la torta, ¿qué más que un mole? ¿Qué más mexicano puede ser? Digo, hay otros platillos, por supuesto, que un mole. Pero quiero que analicen cada uno de estos ingredientes que salen en esta foto. Es una foto que encontré en internet y dije, esta es la foto de la charla que voy a dar. Están viendo ahí el mulli, que si viene de una palabra en náhuatl, que si es de épocas precolombinas, que es un platillo que en el mundo entero saben reconocer además de los tacos. Y ahí vamos a ver, ¿qué lleva? Almendras, no son mexicanas. Canela, es de Ceilán. Piloncillo, dicen que el azúcar es de la India y nos llega con los españoles a México y se hizo piloncillo, panela, como le llamen. Las pasas, tampoco. Había unas frutillas muy parecidas a las uvas aquí en México, pero no era la costumbre de comerla así seca como pasas. El ajonjolí tampoco es mexicano. ¿Qué pasa con el arroz con el que lo acompañamos? Tampoco es mexicano. Entonces, pues creo que tenemos que ser muy abiertos y ver que esta evolución orgánica, sin imponerla, siga su curso. Es el curso del ser humano. Por eso la interculturalidad en la gastronomía no se decreta ni se acelera. Se cocina lento, se hereda, se cuida. Y cuando la entendemos así, la cocina deja de ser solo alimento y se convierte en memoria viva. Aquí, en este platillo, está parte de la historia de México, de la conquista, de lo que llegó, de cómo evolucionó. Tal vez ahí esté uno de los saberes más profundos que podemos compartir desde la universidad y desde la cultura. Reconocer que lo que hoy llamamos tradición es, en el fondo, una historia de encuentros humanos que aprendieron a convivir alrededor de una mesa. La que sigue. Y bueno, pues termino la charla
con esta bellísima foto que es una casta mexicana, donde tengo aquí esta frase que dice: la historia también se cocina. Las castas, como ustedes saben, fueron esta diferenciación que se hicieron a lo largo de la época virreinal en México, en el que español con india, mestizo, india con negro, lobo, lobo con mestizo, salta para atrás, en fin. Aquí está la historia, aquí está la historia, cada uno de estos razas, por llamarle de una forma, que estuvieron influenciadas por extranjerismos de el ser humano, pues también es intercultural. Todo lo que tiene que ver con el ser humano tiene que ver con historia, con evolución, con tradición, y hay que dejarlo que siga su ritmo orgánicamente, porque la historia no se puede parar. La historia está viva, la historia tiene que seguir su curso. Nos llegan no solamente ingredientes, también hay que hablar de tecnologías, también hay que hablar de herramientas, también hay que hablar de la época actual, de la Thermomix, de las batidoras, de los refrigeradores y un sinfín de herramientas que hoy nos ayudan a que la cocina pues sea más fácil. Probablemente no tenga esa tradición de antaño, pero hay que dejarla. Hay que dejar que la interculturalidad se cocine lenta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Sonia. Si usted supiera todo lo que está escrito en el chat, que en algún momento voy a poder darle oportunidad a la lectura, pero bueno, vamos a adelantarnos un poquito a los comentarios, iniciando con una pregunta que nos hace Marcial. ¿Cómo se asegura de que la fusión con otras culturas no diluya su esencia, sino que la potencie? El tiempo. El tiempo es lo que lo permite. No se trata de imponer, como lo dije. Se trata de esta evolución orgánica. Lo único que lo permite es el tiempo. Sí hay que luchar por salvaguardar nuestros conocimientos, nuestra tradición. Pero la misma evolución humana y al mismo tiempo, los años, los siglos, son los que van a ir permitiendo que se vayan adaptando, y más adelante será la historia de las generaciones futuras las que nos digan qué estuvo bien, qué estuvo mal y qué hay que corregir. Como lo dije con el tema de los productos procesados, industrializados, las latas, el pan de caja, la misma comida rápida que nos llegan, los hot dogs, las hamburguesas, pues el ser humano ha tratado de rectificar, no a la rapidez, no al tiempo. Las mujeres, eso permitió que las mujeres salieran a trabajar, que papá y mamá estuvieran fuera y los hijos pudieran comer algo rápido en su casa, en fin. Creo que el tiempo es lo que va a permitir que nosotros sepamos ir encauzando esto para que no perdamos nuestras tradiciones. Muy bien. Bueno, hay una pregunta que probablemente usted, que es la experta, nos dará la respuesta, probablemente es similar a lo que nos comenta, pero me parece también importante recalcar lo que dice nuestro compañero. Somos lo que comemos, dice. No solo es lo biológico, sino aún más. Y nos hace la pregunta: ¿cómo cuidar la permanencia de los ingredientes tradicionales, ya que sin ellos no se puede cocinar como en nuestra memoria? Es cierto, es muy cierto, muy interesante lo que dice. Pues ¿cómo podemos preservar? Pues trabajando en eso, trabajando en ustedes. Por ejemplo, la semana pasada que hubo un encuentro aquí de cocineras cocineras y cocineros tradicionales en la Ciudad de México, pues me comí unas riquísimas enchiladas dulces, tan de ustedes, tan características. Pues seguir comiéndolas, seguir haciéndolas, como lo dije hace rato. No permitan que las abuelas y que sus mamás y que la gente que conocen, que tiene una buena receta, se la lleve a la tumba. Hay que rescatarla, hay que seguir trabajando. Estamos volviendo al orgánico, a los productos tradicionales, a estos movimientos que hay hoy, que compres en huertos orgánicos, ir a estos festivales de cocinas tradicionales.
cocinarlo en nuestras casas, apoyar estos proyectos de fondas y pequeños lugares donde las cocineras tradicionales están. Eso es muy importante. Si nosotros seguimos trabajando en eso y en lugar de ir a una hamburguesería de estas que nos llegaron del extranjero o ir a una pequeña fondita, pues vayamos a la pequeña fondita, apoyemos lo local, apoyemos lo nuestro, que es un movimiento muy importante. Kilómetro cero se llama en la gastronomía. Consume lo local, lo que haya en el kilómetro cero de donde estás tú. Muy bien. El compañero Eduardo nos pregunta, porque como que al partir de la imagen de la torta, que todos creíamos que era nuestra, pregunta si tiene algún otro ejemplo de platillos como la sopa de pan o la capirotada que hayan evolucionado hasta transformarse y tener una identidad mexicana. Pues la capirotada. Aparte de esa, ¿conoce alguna otra? Pues es que todo en realidad, o sea, pues unas flautas con carne de res, y crema, pues ahí también. Es que si nos ponemos a analizar todo, o sea, Muchísimo. no había crema porque no había vacas, no se procesaba la leche de ningún tipo de animal, un huevo revuelto con chorizo, que es muy característico del norte de México, pues ni puerco, ni gallinas. Mire, ha sido tan buena la conferencia que hoy nos ha impartido que hasta nos están pidiendo si tiene alguna recomendación de libros que, si no somos expertos en gastronomía, podamos aprender un poquito más sobre el tema que nos explicó el día de hoy. Mira, es complicado. Es complicado contestar esa pregunta, te voy a decir por qué. Si bien es cierto que México es un país con una tradición gastronómica muy importante, que está en la lista de la UNESCO, la gastronomía mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad, lo que le llamamos, que es un poco lo que yo hago, que es antropología de la alimentación, hay muy poca información. Yo lo que les recomiendo es que, bueno, no es que poca información, ustedes como universidad, fíjate, de Colima podrían abrir este apartado especial de la investigación gastronómica, que no se ha hecho mucho en este país. La verdad es que sí falta un poquito más de poner atención en que sí hay que investigar a las pirámides, sí hay que investigar a las etnias de México, a las lenguas mexicanas, pero también hay que investigar a la gastronomía. Hay poca información. Yo lo que les recomiendo es que compren libros de gastronomía mexicana, específicamente de algunas cocineras tradicionales, de estos libros que publican los estados sobre cocina de Colima, cocina de Mérida, cocina de Yucatán. Y ahí van a poder encontrar algunos, en los prólogos, en las introducciones, mucha información, pero sí creo que falta, creo que es un área que falta en las universidades para hacer investigación de este tipo. Muchísimas gracias, doctora Sonia. Pues miren, yo de verdad estaría encantada de que le compartieran todos estos lindos comentarios que le escribieron. Removió muchas fibras, recuerdos de la abuela, de mamá, porque ¿quién no tiene en la memoria ese sabor de casa? Y más cuando estamos ausentes y regresamos a casa. Yo quisiera cerrar antes de entregarle su constancia con unas pequeñas palabras que fui creando a través de su conferencia, y porque, como ya lo habíamos platicado, soy parte de los compañeros que elaboramos en la Facultad de Turismo y Gastronomía. Entonces, este tema pues me importa y me llega. Considero que su conferencia nos deja un mensaje muy, muy poderoso. Los sabores no nacen aislados, se construyen de muchos encuentros, usted lo mencionó. En cada uno de los platillos que hoy reconocemos como propio, pues hay un resultado de muchas cosas, de la migración, de intercambios, de guerras, de afectos y de memorias que se comparten. Para nosotros la gastronomía es un lenguaje universal, usted lo mencionó, que narra la historia de un pueblo sin necesidad de palabras. Nos habla de quienes llegaron, de quienes se fueron, de quienes se adaptaron y cómo a través del tiempo transformamos lo ajeno en parte de nuestra identidad. Y de manera personal, como parte de gastronomía, que es donde yo trabajo,
este tema, el sabor de la interculturalidad, nos deja el reto de reconocer que enseñar gastronomía también es enseñar convivencia, memoria y un diálogo cultural. Muchísimas gracias por ayudarnos a resignificar lo que hacemos en el aula, que es un espacio donde los saberes se encuentran, se mezclan y se transforman. Muchísimas gracias por todo. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y bueno, yo nada más quisiera, antes de despedirme, hablando de dónde podemos encontrar más sobre lo que yo estoy hablando, yo escribo no solamente sobre México, yo escribo historia a partir de lo que como, de lo que veo, de la curiosidad la tengo desbordada. Todos los viernes en el periódico El Financiero tengo una columna y ahí hago muchos análisis sobre esto de lo que hablé, no solamente sobre cocina mexicana, sino comida en general del mundo entero, de estas evoluciones, de desmenuzar la historia a partir de la cocina, de la comida, del alimento. Y se publica, lo pueden encontrar en internet los viernes en el periódico El Financiero. Es una columna de mi autoría, Sonia Santos, y ahí hablo mucho sobre esto que les estoy platicando. Muchas gracias por la invitación y qué placer convivir aquí con ustedes y con tantos mensajes tan lindos. Qué bonito, que me quedo con muchas satisfacciones. Muchas gracias, doctora. Pues vamos a leer la constancia que le harán llegar. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Sonia Santos Garza por dictar la conferencia magistral El saber de la interculturalidad, gastronomía, migración y memoria, como parte de las jornadas académicas desarrolladas del 12 al 21 de enero del 2026. Se fecha el 21 de enero del 2026. Atentamente, estudia, lucha, trabaja, Colima Col, enero 2026. Firma la doctora en arquitectura Marta Eugenia Chávez González, directora general de Desarrollo de Personal Académico. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Y antes de irnos, pues muy importante, cedo el uso de la voz a la doctora Susana Aurelio Preciado Jiménez, quien dará palabras de clausura a estas jornadas académicas que considero han sido muy productivas. Adelante, doctora Susana. Muchísimas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias, Sonia, por esta conferencia. Como vas a estar leyendo seguramente ahorita en los comentarios, despertaste toda una curiosidad por rescatar incluso algunos de nuestros platillos favoritos para compartir y nos damos cuenta de que pues no son tan nuestros, ¿no? Son nuestros porque ya los hicimos nuestros, pero al revisar su receta nos damos cuenta de que pues hay mucha historia detrás de toda ella y la última diapositiva que pusiste de esa precisamente de cómo es la mezcla de las culturas a través de lo que les decían razas, pues es verdad, o sea, eso es bien visto. Y bueno, quiero decirles a todas y a todos que es de verdad un honor dirigirme a todas ustedes a todos ustedes para clausurar estas jornadas académicas 2026. Y vuelvo a repetir después de esta deliciosa conferencia. Y como ven, este es un espacio que más que un conjunto de actividades formativas, también es un encuentro de reflexión, diálogo y construcción colectiva y de compartir también aprendizajes desde escenarios diversos que como hoy, a partir de la gastronomía, nos ayuda a interpretar los retos de la docencia contemporánea. Estas jornadas se desarrollaron bajo un lema profundamente pertinente para nuestro pensamiento y para nuestro tiempo, que es el pensamiento crítico y la inteligencia artificial. Un binomio que no solo se interpela nuestras prácticas educativas, sino que nos invita a repensar el sentido ético, humano y social de la enseñanza en contextos cada vez más complejos, digitales e interconectados. En esta edición, las jornadas académicas dieron vida a 100 acciones formativas distribuidas en 75 eventos presenciales, 7 híbridos y 18 en línea, lo que refleja un esfuerzo deliberado por ampliar la cobertura
diversificar los formatos y atender las realidades de nuestra comunidad docente. La presencia territorial también es digna de destacarse, pues se realizaron actividades en Villa de Álvarez, Tecomán, Manzanillo, Coquimatlán y Colima, además de 14 eventos dirigidos a todas las delegaciones, lo que reafirma el carácter incluyente y descentralizado de este programa institucional. Un dato especialmente significativo es que 56 de estos eventos atendieron necesidades específicas de los planteles de educación media, superior y superior, así como de distintas dependencias universitarias. Esto habla de que nuestro programa institucional de formación docente, el PIFOD, como muchos lo conocemos, que escucha, dialoga y responde y se alinea de manera clara con la visión estratégica de nuestra universidad. La numeralia, como dije hace un ratito, tuvo un impacto que alcanzó 100 eventos académicos, 3,266 registros de participación, lo que implica una cobertura del 86,33% de nuestra plantilla docente. Lo que les invito a que en las futuras jornadas académicas, ustedes que están aquí, que son presentes, que han sido constantes y que generalmente los vemos en más de un taller, en más de una charla, sean los portavoces para que inviten a más compañeros a participar de estas actividades que se realizan en esas jornadas. Como ven, a través de estas conferencias magistrales, talleres, cursos, talleres, diplomados, conversatorios, seminarios, ciclos de cine y espacios de análisis, se abordaron temas claves para la docencia actual, como fue la innovación pedagógica, bienestar personal, inclusión, género, cultura de paz, evaluación, investigación, desarrollo sostenible, competencias digitales, inteligencia artificial e interculturalidad, como esta mañana. Las conferencias magistrales impartidas por especialistas nacionales e internacionales enriquecen nuestra mirada y nos permiten dialogar con perspectivas diversas sobre el pensamiento crítico, la evaluación formativa, la interculturalidad, el uso ético de la inteligencia artificial y las buenas prácticas docentes. Quiero destacar también 2 importantes diplomados que arrancaron en esas jornadas: Docentes por la Paz y Agentes TICs, Prácticas Educativas con Inteligencia Artificial, que representa una apuesta institucional clara por una docencia comprometida con la transformación social, la cultura de paz y el uso responsable de la tecnología. Todo este esfuerzo tiene un propósito central: fortalecer el perfil del docente de la Universidad de Colima, un docente crítico, reflexivo, ético, innovador, sensible a su contexto y comprometido con el aprendizaje de sus estudiantes a lo largo de la vida. Es importante señalar que la inversión que se realiza para la formación y actualización del profesorado es considerable, porque ello es que se busca siempre impactar directamente la calidad de la enseñanza, de la experiencia educativa, de nuestras y nuestros estudiantes y en consecuencia en el desarrollo social y cultural de nuestra región para que entonces esa inversión sea efectiva. Ahora quiero comentar que nada de esto habría sido posible sin el trabajo colaborativo. Quiero expresar un profundo agradecimiento a las y los conferencistas, facilitadores y facilitadoras, talleristas, por compartir su conocimiento, su experiencia y su tiempo. Muchísimas gracias de verdad. Asimismo, reconozco a las y los responsables operativos del Programa Institucional de Formación Docente, a las coordinaciones, direcciones generales y dependencias universitarias que coadyuvaron en la planeación, desarrollo y enriquecimiento de estas jornadas. Gracias por generar los espacios de discusión, por provocar preguntas, por abrir horizontes y hacer que este lema de estas jornadas cobraran vida en cada charla, cada conversatorio, cada diplomado y cada experiencia formativa. A nombre de nuestro rector, les agradezco sinceramente su participación y su compromiso. Les invitamos a llevar a la práctica lo aprendido. Eso incluso ayer nos lo dijeron bien directamente en la conferencia también, a convertir estas reflexiones en acciones concretas en el aula, en la gestión académica, en la investigación y en la vida universitaria cotidiana. Estamos seguras y seguros de que con su trabajo, dedicación y vocación, la Universidad de Colima seguirá demostrando por qué es una de las instituciones más importantes del Estado
y un referente en la región centro-occidente del país. Les deseamos un excelente semestre, cuatrimestre para los que están trabajando en esa modalidad también, que sea lleno de aprendizajes, retos compartidos y logros colectivos. Muchas gracias y les comparto que ya estamos trabajando en las jornadas académicas para los meses de junio y julio y les tenemos grandes sorpresas también. Muchísimas gracias y que todos y todas ustedes tengan un excelente día.